quiero orar primeramente. Señor, yo te doy gracias, Dios, por esta oportunidad que me das. Señor, no soy digno de ello, es por tu bondad, misericordia, porque no hay mérito alguno en mí para hacerlo. Solo te pido, Señor, que sea la revelación de tu palabra a través de tu Espíritu Santo en mi vida, para que mi sabiduría, que nada puede ofrecer, sea quebrantada en el poder de tu Espíritu y de tu palabra. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablarles sobre cuando seguimos de lejos a Jesús. ¿Y qué piensan ustedes que qué puede pasar cuando seguimos de lejos a Jesús? Yo creo que le fallamos, ¿no es cierto? Si le seguimos de lejos, no tenemos una relación, realmente no estamos convencidos de que somos verdaderos creyentes y cristianos. Amén. Entonces, cuando seguimos al Señor a distancia, nuestra vida espiritual tendrá grandes baches y bajones en nuestra vida. Y entonces, quiero hablarles hoy de un hombre que ya creo que ustedes lo identifican, ¿cierto? Que siguió al Señor de lejos. ¿Y qué pasó cuando Pedro lo siguió de lejos? Lo negó. Amén. Vamos a la palabra, a Mateo 26, 69, 74. 29, 74. Leo en Nueva Versión Internacional. Dice: mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles, ya iba en aumento, ¿no? Jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse, ya estaba en el punto final. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. Y en ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Ahora, vamos a poner a Pedro hoy delante nuestro y que podamos entender realmente cómo ha sido hasta el día de hoy nuestra vida cristiana. Amén. Hay un refrán muy popular que dice que hombre prevenido, ¿qué? Vale por 2. Pero hay otro refrán también, y cuando a uno lo iban a castigar en su casa, le decían: bueno, soldado advertido, ¿qué? No muere en guerra, ¿cierto? Y entonces esto lo llevo a lo que pasó con Pedro. Él había sido advertido por el Señor Jesús. Él ya tenía claro lo que iba a pasar. Además, Pedro tenía en su corazón, él amaba al Señor profundamente, ¿cierto? Pero ya el Señor les había advertido que Satanás había solicitado que zarandearlos. Pedro se dolió de que el Señor, ¿cierto?, le dijera una noche:
cuando se reunió con ellos, de lo que iba a pasar con él, ¿cierto? Que iba a morir, que iba a resucitar, que iba a pasar por un momento difícil, y Pedro lo único que le dijo, lo alentó para que eso no lo hiciera. Pedro también, el Señor le había dicho que le faltaba fe. ¿Recuerdan cuando él caminó en las aguas que empezó a hundirse? Y el Señor le tiende su mano y le dice, usted es un hombre, son hombres de poca fe, ¿cierto? Ahora, todo lo que esa noche iba a pasar, el Señor ya les había dicho cuando le lavó los pies y les dijo que iba a morir, lo que iba a pasar, pero que lo dejarían solo. ¿Y Pedro qué le dijo? Yo no, Señor. Yo estaré contigo, iré contigo, moriré por ti. Pero el Señor le hizo una advertencia, ¿cierto? Y vamos a Lucas, todo lo vamos a confrontar con la palabra del Señor. Lucas 22, 31 al 34. Al fin y al cabo, Pedro era, su temperamento era ¿qué? Sí, ya, perdón. 22, 31, 34. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo, mira al Señor tan hermoso, ¿ah? Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que no me conoces. Luego Jesús le dijo a todos, cuando los envía a ustedes, bueno, voy hasta el 34. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que no me conoces. Estaba advertido de lo que iba a suceder, cierto que sí, el Señor fue muy claro con él. Y además, Pedro no dudó en que él entregaría su vida y daría su vida por el Señor, porque realmente él le amaba. Amén. Él le amaba. Ahora, si todo esto sucedió y Pedro amaba al Señor más que los otros discípulos, la pregunta que todos nos podemos hacer en esta mañana es entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Pedro le falló y negó al Señor? ¿Cierto? Eso no es como claro que nos podamos preguntar esto. En Mateo 14, 29 al 31, mira lo que sucede acá. Mateo 14, 29 al 31. Es aquí cuando Pedro, muy osadamente, él le dice al Señor que quiere caminar en las aguas, ¿cierto? Y en ese momento que él le dice al Señor que quiere caminar en las aguas, también había una demostración de que de confianza en el Señor, amén, de dependencia en el Señor, de su seguridad. Él sabía que estaba en el Señor. Pero también cuando se levanta esa fuerte tormenta, ¿cierto? Su fe empezó ¿a qué? A fallar, ¿cierto? Y aquí lo que quiero que veamos es eso. Pedro, al sentir el viento fuerte, estoy leyendo el 30, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Él enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole lo reprendió. Hombre de poca fe,
¿por qué dudaste? Y entonces, si vemos todo este cuadro, realmente Pedro amaba al Señor, pero tenía grandes dudas también de su maestro, porque él era un hombre supremamente emocional, y como era emocional era muy impulsivo y no tomaba las mejores decisiones. Amén. Ahora miremos nosotros ese cuadro, si muchos no somos así como Pedro. Amén. Y es muy posible que él se haya sentido presionado en el momento en que le falló, debido al miedo que se apoderó de él cuando vio que esa turba venía a arrestar al Señor. Mira que la primera reacción de Pedro, ¿cuál fue? Sacar su espada, ¿o no? ¿Cierto? ¿Recuerdan? Que él fue demasiado impulsivo y sacó la espada en defensa del Señor. Amén. Y es muy posible que él pues haya sentido miedo, que ese miedo se apoderó de él, y ese amor y deseo de estar al lado de Jesús no fueron suficientes para superar ese temor y sus debilidades que le dominaron y lo llevaron a fracasar. Amén. Mira lo que nos dice Mateo 26, 58. Mateo 26, 58. Pedro, ¿qué hizo? Le siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Y nosotros muchas veces como cristianos fallamos porque estamos en el lugar equivocado, con la gente equivocada. Amén. Y por eso muchas veces fallamos. Hay muchos que van a robar nuestra fe. Proverbios 26, 28, y esto fue lo que le pasó al apóstol Pedro. Proverbios 26, 28 o 28, 26, creo que es 28, 26. Miremos a ver, perdón. No, es al contrario, 28, 26, Dieguito. Dice, necio es el que confía en sí mismo, y el que actúa con sabiduría, ¿qué pasa? Se pone a salvo. Y me gusta también lo que dice en la Reina Valera. Dice, el que confía en su propio corazón es que necio, mas el que camina en sabiduría, ¿qué es? Será librado. Entonces, mira, muchas veces nuestra terquedad nos lleva a actuar. Pedro estaba dispuesto a todo por amor al Señor, pero aún no había llegado el momento de la prueba. Cuando en compañía de los escarnecedores iba a negar al Señor 3 veces. Por eso la palabra del Señor nos dice que el que cree estar firme, ¿qué pasa? Mire que no caiga. Y a veces nos creemos que ya estamos, que somos unos superdotados espirituales, y a veces esto nos lleva a fallar. Amén. Por eso el que cree estar firme, mire que no caiga. Y esto fue ese fruto de su confianza de Pedro, fue negar al Señor 3 veces. Amén. Pero Pedro, ¿con quién se había rodeado? Con los que estaban juzgando al Señor, ¿cierto? Él quiso ser parte de ellos, no como para establecer un vínculo relacional, sino para entender y ver en ese momento lo que pasaba con el Señor. Pero fue mayor la presión que esta gente ejerció sobre él
que lo llevó a negar al Señor Jesús. Amén. Y a veces nosotros somos esos cristianos que andamos escondidos, ¿cierto? Que no queremos que sepan que somos cristianos, que nos da temor de decirlo, que en cierto tipo de conversaciones y círculos con personas nosotros no mostramos realmente quién vive y quiénes somos en Cristo Jesús. Amén. Y aquí a Pedro se enredó con estos escarnecedores y aquí fue cuando terminó negando al Señor. Y muchas veces nosotros también queremos agradar a otros y negamos realmente nuestra fe, porque aún todavía el orgullo, la soberbia y la altivez pueden llevarnos a rechazar al Señor. Amén. Vamos a Proverbios 16, 18 y lo voy a leer en la versión de Reina Valera. 16, 18 de Proverbios. Dice, al orgullo, antes del quebrantamiento viene ¿qué? Es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez ¿de qué? Del espíritu. Por eso el Señor dice que a los orgullosos y a los soberbios, ¿qué hace? Los mira de lejos. Los mira de lejos. Y tenemos que ser cuidadosos. Hoy en día, la verdad, yo sé que es importante que no neguemos nuestra fe, es importante que vivamos para Cristo, es importante que nos relacionemos cada día más con su Espíritu Santo y esto fortalece nuestras vidas, pero también no nos dejemos engañar por todo lo que el mundo da. Amén. Por todo lo que el mundo da. Y ayer precisamente con mi esposa tuvimos una consejería y siempre fue un poquito larga, pero bueno, tuvimos una consejería y esa persona dice amar al Señor, pero duda de muchas cosas que hoy le está pasando. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Le amo o no le amo? ¿Cierto? Que fue lo que nosotros le dijimos. ¿Le amas o no le amas? ¿Sí? Porque esas dudas, claro, pueden llegar, porque vinieron los momentos de tensión, de dificultad, de dolor, de amargura, de todo lo que hoy tú puedas decir, todo eso me ha pasado a mí. Pero ¿en quién vamos a confiar? ¿En quién? Si no es en el Señor. Entonces, a veces, como esta persona también, hay muchos que niegan su fe y empiezan entonces, ¿qué? A mirar al Señor de lejos. Le amo, pero deshojo la margarita, ¿cierto? Empiezo a deshojar margaritas. Lo quiero mucho, poquito y termino en nada. Amén. Ahora, quiero que veamos 7 pasos y es para nosotros, por eso les digo que ese cuadro tiene que llevarse a nuestras vidas. No le vamos a echar toda el agua sucia a Pedro, ¿no es cierto? Vamos a ver 7 pasos que llevaron a Pedro a negar al Señor y a mirarlo de lejos. Amén. Y lo primero es que Pedro fue imprudente e impulsivo. Habló sin pensar. Dijo, Señor, yo te seguiré y nunca ¿qué? Te voy a abandonar. ¿Sí? Y ahora en el ayuno el pastor Sergio oraba sobre volver y es lo que nosotros como iglesia hemos querido que eso se suceda y que venga ese milagro a esta casa de oración y es el volver a ese primer amor. Volver a ese primer amor. ¿Cuántos cuando conocimos al Señor nos apasionamos por todas las cosas del Señor? Leíamos la palabra, éramos constantes, continuos,
en nuestros devocionales, en llevarle a otros el mensaje, en hablar de Cristo. ¿Cuántos no lo hicimos? ¿Y cuántos dijimos, Señor, te amaré hasta el último día de mi vida? Y eso yo sé que continúa. Y hay muchos baches en nuestra vida espiritual. Pero hoy lo que interesa a través de esta enseñanza es que podamos mantenernos firmes en una relación íntima con el Señor. Ese es el verdadero fruto de nosotros como cristianos. Y muchos hemos sido impulsivos también en decir palabras que no están de acorde a nuestras acciones. Amén. Y Pedro fue impulsivo e imprudente. Fue negligente. Ignoró la advertencia de lo que Jesús le había dicho. Fue su autoconfianza. Amén. Él se creía que estaba por encima del bien y del mal. Que él, con esas palabras que le dijo al Señor Jesús, le estaba diciendo a los demás discípulos: verdaderamente yo sí amo al Señor, yo sí voy a dar la vida por el Señor, ustedes no, yo sí lo voy a hacer, ¿sí? Entonces fue un momento de negligencia y de autoconfianza en las advertencias que el Señor le había dicho. Fue despreocupado, ¿cierto? Fue despreocupado. ¿Recuerdan que el Señor les dijo que no habían pasado siquiera una hora orando con Él en un momento tan complicado, cuando el Señor necesitaba de esa cobertura de ellos? No fue vigilante. Se durmieron, estaban cansados, en fin. Y yo sé que a nosotros muchas veces el cansancio nos domina de tal manera que dejamos de orar. Pero el Señor les pidió que estuvieran vigilantes. Y fue tan importante lo que el Señor le dijo a él después de haberle restaurado, que Pedro lo escribió en Primera de Pedro 5:8. Él entendió la importancia de ser vigilantes y de estar velando en oración, de estar intercediendo, de estar clamando por las necesidades de nuestros hermanos. Amén. Y por eso él escribió: sed que sobrios y velad. ¿Qué le dijo el Señor? ¿No han sido capaces siquiera de velar una hora? Y mira cómo lo aplicó Pedro a su vida. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aprendió la lección, ¿no es cierto? ¿Qué es lo importante? ¿Y qué es lo importante de nosotros como iglesia? Que podamos aprender la lección sobre esos baches que les decía ahora que suceden en nuestra vida espiritual. Amén. Estamos para eso, para corregir, y con el Señor lo vamos a lograr. Amén. Ellos se durmieron, ellos no fueron vigilantes, ellos no estuvieron al lado del Señor. Amén. Pedro miró y siguió de lejos al Señor. Y al hacer esto, él lo abandonó física, moral y espiritualmente. Amén. Y a veces la serie de situaciones, de problemas en nuestra vida nos llevan a esto, a abandonarlo espiritualmente. Porque siempre hemos visto, hemos hablado, y es que a veces hay una sucesión y una secuencia de situaciones tan difíciles que uno dice: pero bueno, ¿qué más puedo esperar ahora? ¿Cierto? Llega uno, está el otro y el otro. Pero
Lo más importante, y como hablábamos ayer con esa persona, es ser muy sensibles al Espíritu Santo de Dios, porque el Señor siempre nos va a estar enviando mensajes. Siempre nos va a estar enviando mensajes. Y ya depende de ti y depende de mí si realmente nosotros tenemos esa sensibilidad espiritual para no caer. Ahora, hay personas que no están tan comprometidas en su vida espiritual, y todo eso, perdón, sucedió en nuestra consejería, y es que a veces creen que están siendo engañados y que esas palabras y que ese mensaje no viene de parte del Señor. Por eso hay que orar, que velar, que fue lo que pidió el Señor Jesús a sus discípulos. Velen, estén conmigo, oren, intercedan. Amén. Y eso es lo más importante en la vida de un creyente, de un cristiano. Amén. Entonces, aquí Pedro lo abandonó porque se alejó física, moral y espiritualmente. Pedro le tuvo miedo al juicio. Temió por las consecuencias de ser identificado como uno más del Señor, y por eso le negó. Por eso le negó. Amén. Porque él quería ser uno más de aquellos que estaban juzgando al Señor, y ahí ya tuvo que vivir las consecuencias porque había perdido toda la fe sobre quien fue su maestro durante 3 años. Lo otro son las malas compañías. Pedro se asoció con las personas que arrestaron y condenaron al Señor Jesús. Por eso la palabra del Señor también en Corintios nos dice que las malas compañías, ¿qué pasa? Corrompen y dañan las buenas costumbres. Vamos a Juan 18:18, por favor. Juan 18:18. Dice, los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie, ¿qué? Con ellos, calentándose y siendo uno más de ese grupo que estaba juzgando al Señor Jesús. Amén. Y solamente pensemos en algo. Por alguna circunstancia, por alguna situación, ¿alguna vez has negado tu fe? Pensemos en eso, ¿no? ¿Alguna vez por agradar a otros? Lo séptimo es que Pedro fue arrogante. Mostró excesiva confianza en sí mismo y pensó en un momento que sus palabras, en las cuales le había mostrado al Señor que estaría con él hasta el último día, ¿cierto? No iba a fallar y no iban a suceder, porque él estaba mostrando que en su orgullo, ¿cierto? Recuerden que él era sanguíneo, que su orgullo lo llevaba a verse superior a los demás. Amén. Mateo 26:33. Mateo 26:33. Aunque todos te abandonen, ¿qué le dijo? Declaró Pedro, yo jamás lo haré. A él, y él no se fue a un sitio, a un rincón a decirle al Señor, él se lo dijo delante de todos, porque el Señor les había dicho en la última cena, después de lavarle los pies y después de haber tomado el pan y el vino, ¿cierto? Él les dijo lo que iba a pasar
pero también que lo iban a dejar solo. Y Pedro se levantó y dijo, ellos serán, pero yo, Señor, cuente conmigo, Señor, que yo nunca te voy a dejar y nunca te voy a abandonar. Amén. Entonces, ¿qué sucede aquí en todo esto? En esta historia, que Pedro lloró amargamente porque recordó las palabras que el Señor le había dicho. Y en ese momento el Señor lo miró compasivamente. Amén. El Señor no lo miró juzgándolo. El Señor lo miró como compasivamente. Y por eso él salió de ese lugar, se arrepintió y lloró amargamente por lo que había sucedido. Y saben una cosa, que todo esto es tan hermoso, saber y contar con el Dios que tenemos, ¿cierto? Que a través del arrepentimiento de Pedro, ¿cierto? A través de su dolor de haberle fallado al que más amaba, el Señor después le restauró. Amén. Así como restauró a Pedro, así el Señor también te puede restaurar a ti y a mí. Él lo hace, porque ese es el Dios que tenemos. Así de que no te quedes en tu angustia de que le has fallado al Señor. Avanza, porque el Señor te va a restaurar y te va a restituir. Amén. Y entonces aquí el apóstol Pedro vio cómo el Señor, ¿cierto?, lo levantó de su fracaso. Posiblemente Pedro pensaba que ese era el fin de la historia de él como persona, como el hombre que estuvo cerca al Señor. Pero ¿sabes qué les digo, mis hermanos, en esta mañana? Que la gracia de Dios siempre estará por encima de nuestro fracaso. La gracia de Dios siempre estará por encima de nuestro fracaso. Amén. Y eso fue lo que el Señor le mostró, su gran amor a Pedro. Lo segundo es que el amor de Dios es incondicional y está por encima de nuestras debilidades y de nuestros errores. Amén. Y lo tercero es que por su misericordia y bondad, Él nos perdona y nos capacita y nos prepara para cumplir con sus propósitos. Y esto se llama restitución. Amén. Restitución. Mateo 9:13. Vamos a Mateo 9:13. Hoy tenemos la Santa Cena y ojalá podamos hoy estar también muy atentos de lo que va a suceder y de lo que es hacernos uno solo con el Señor. Dice Mateo 9:13, pero vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes, ¿qué es? Misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino ¿a qué? A pecadores. Qué hermoso. Mira la manera como el Señor empieza un proceso. Ya había sucedido todo lo que había pasado, pero ya estaba escrito de que en esa misericordia del Señor seremos todos levantados, amados y restituidos por su obra sanadora de la cruz. Amén. Entonces, aquí en Isaías, mira, complemento a este versículo con Isaías 55 del 6 al 7. Isaías 55 del 6 al 7. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios,
que es generoso para perdonar y que, y de él recibiremos misericordia. Pero volvámonos al Señor. Volvámonos al Señor. Si el Señor no tiene una escala de pecados, Él fue a la cruz para perdonar todos nuestros pecados, grandes, pequeños, mínimos, grandototototes. Él fue a la cruz a eso, a perdonar todos nuestros pecados. Entonces no empieces a caminar como un errante cuando le has fallado al Señor. Porque lo primero que hacemos cuando le fallamos al Señor es que nos olvidamos de su casa, nos olvidamos de este lugar. Amén. No digo que porque hoy no tengamos el pleno es que, no, es que todos le fallaron. No, pero esa es como la secuela que queda, ¿cierto? De cuando le fallamos al Señor, lo primero que hacemos es apartarnos de su casa. Amén. Entonces busquémosle, como dice aquí, mientras Él pueda ser hallado. Y en su arrepentimiento, en su dolor, porque Pedro, dice la Escritura, salió de ese lugar y lloró ¿qué? Amargamente. ¿Cómo sería ese dolor de este hombre, cierto? Y el Señor en su misericordia le restauró. Ahora, ¿qué es restaurar? Según el diccionario español es renovar, reparar o reponer de su estado actual al estado original. Pero muchas veces no sucede eso, ¿no? Rompan ustedes, qué sé yo, una porcelana o algo y empiecen a tomar todos los pedacitos y no va a quedar igual, ¿cierto? Y bíblicamente, restaurar es la obra sanadora de Dios para cambiar, transformar y renovar todas las áreas de nuestra vida, donde solo Dios puede devolvernos lo perdido. No solamente Dios nos va a devolver lo perdido, sino que va a hacer cosas aún mayores y mejores de lo que eran originalmente en nuestra vida. Porque Dios es un Dios integral, que trabaja no solamente en lo físico, en lo emocional, sino también en lo espiritual. Amén. Y termino con estos principios de cuando seguimos al Señor de lejos. Amén. Es interesante ver cómo realmente en un genuino y un verdadero arrepentimiento Dios restaura, Dios perdona, porque Él ama, Él nos ama y Él nos ama con amor eterno. Amén. Y lo primero es cuando seguimos al Señor de lejos, muchas veces hay temor en nosotros a ser criticados, rechazados por nuestras creencias. Y es ahí donde tomamos la decisión de seguir al Señor de lejos, ¿cierto? Soy cristiano, pero a metros. Soy cristiano, pero me congrego de vez en cuando. Soy cristiano, pero no, yo hago mis devocionales. Yo tengo un día en la semana, un solo día en la semana, y eso no está mal. Pero ¿cómo hago yo para recibir esa comunión diaria y saber que Dios sí está a mi lado, si no es relacionándome con Él, ¿cierto? Yo en la empresa sí no le predico a nadie, porque es que allá se burlan de mí, allá. Yo no oro por los alimentos ahí que me oigan. Yo le digo, Señor, gracias por este alimento y chao, pero yo no quiero que me escuchen. Y entonces decimos quién somos, pero nuestras acciones son totalmente distintas a lo que hemos dicho que somos. Amén. Lo segundo es que puedes creer en Jesús, pero posiblemente tú le estás siguiendo a tu manera.
Y cuando nosotros seguimos al Señor a nuestra manera, hay una gran probabilidad de que nunca fuimos hijos de Dios. Amén. Que nunca fuimos hijos de Dios, porque ustedes saben que al recibir al Señor Jesús y confesarlo como el Señor de nuestras vidas, se nos da el derecho de ser hijos de Dios. Así es de que un hijo de Dios no vive en dos aguas, ¿cierto? Hoy sí, mañana no. Como les decía, deshojando esa margarita. O somos bien fríos o somos bien calientes, pero ¿qué dice la palabra? Que a los tibios el Señor los vomita de su boca. Lo tercero es que muchas veces lo seguimos sin convicción y esto nos lleva a que se tengan argumentos para racionalizar lo que es nuestra vida cristiana. Amén. Ahí es donde vienen las quejas. Pero Señor, ¿por qué permitiste eso? Señor, ¿por qué hoy lo que estoy sufriendo, lo que estoy viviendo? ¿Por qué, Señor, mi pareja? ¿Por qué, Señor, mis hijos? ¿Por qué, Señor, mi trabajo? Es ahí donde empezamos a racionalizar lo que es nuestra vida cristiana. Amén. ¿Y por qué? Porque estamos llenos de argumentos. Bueno, lo cuarto, y esos argumentos son los que el Señor tiene que romper y quebrar en nuestra vida para que podamos ser totalmente renovados y transformados en nuestra mente. Lo cuarto, como a Pedro, puedes pasar tiempo en el lugar y con personas equivocadas que van a matar tu fe. Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos a grandes amigos de pequeños, cierto? Y muchas veces posiblemente les hemos compartido, pero terminamos siendo burlados por cierto tipo de personas. Entonces, seguimos con ese tipo de amistades, pero ya he tomado una decisión. Como se burlan de mí, no vuelvo a compartirles. ¿Sí o no? No vuelvo a decirle, ay, es que él es buen amigo mío, es muy chévere, se pasa muy bueno con él, pero ya para qué le comparto más. Entonces lo que tú tienes que hacer es salir de ese círculo para que no maten tu fe. Amén. Porque Pedro negó al Señor porque estaba ¿dónde? En un lugar equivocado. Con los escarnecedores, con los que estaban llevándole un juicio al Señor Jesús. Lo quinto es porque aún posiblemente estás aferrado a cosas del mundo, pensando que aún todo tiempo pasado para tu vida fue mejor. Amén. ¿No hay muchos que piensan así? Es que no fue sino conocer al Señor y se vinieron todos los problemas. Cuando estaba en el mundo yo andaba relajado, tranquilo, no habían problemas. Entonces, ¿cuál es mi decisión? Posiblemente volver al mundo donde menos problemas tengo. Pero la vida cristiana no es color de rosa, ¿cierto? Por eso el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero estén tranquilos porque yo he vencido al mundo. Y se inicia ese proceso de restauración en nuestras vidas que va a doler, porque hay cosas que vamos a empezar a entregarle al Señor que nos pide y que vamos a empezar a soltar. Y solo tú sabes qué es lo que aún todavía manejas en tu puño. Amén, solo tú. Y lo sexto y último, los afanes, las carreras, las preocupaciones, las angustias, siempre serán el polo opuesto y una resistencia para vivir verdaderamente una vida en Cristo. Amén. Siempre será una resistencia y siempre se van a oponer, ¿cierto? Porque están muy por encima de mi relación con el Señor. Amén.
Y terminemos con Primera de Corintios 10, 13. Primera de Corintios 10, 13. Y lo voy a leer en Reina Valera. Amén. Primera de Corintios 10, 13. Dice la palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero ¿qué pasa? Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que ¿qué? Para que podamos soportar. Amén. Nunca el Señor te va a colocar una carga que tú no puedas llevar. La haces tú más pesada. La haces tú más pesada en ese faltante de esa relación con el Señor. La haces tú más pesada porque no hay una dependencia en el Señor. La haces tú más pesada porque no le has creído al Señor. La haces tú más pesada porque no hay una verdadera convicción de soltar todo para seguir a Cristo. Amén. Y hoy en día tú te encuentras con muchas personas que dicen ser cristianos y andan en carrera, la batalla diaria es difícil, eh, todo el día andan complicados con temas difíciles para resolver, no hay tiempo para nada, no hay tiempo para el Señor, no hay tiempo para la familia y llega uno a la casa cansado, extenuado, sin ganas de saber de nada, sino solo descansar. Entonces, ten cuidado porque Pedro es el cuadro que muchos de nosotros hoy como cristianos podemos estar viviendo. Muchos hoy decimos amar al Señor como lo dijo Pedro, pero lo estamos siguiendo de lejos.